es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, les preguntaba aquel rey. Dice, y en el versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio y de la salpoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, es la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel os libre. ¿De quién? ¿De quién les iba a librar? De las manos del rey. Ellos vamos a ir sabiendo si ellos realmente fueron echados a ese horno, porque aquí vamos a entender la fe que tenemos a nuestro Creador, porque si tenemos esa fe a nuestro Creador, entonces siempre nada nos sucederá y de cualquier adversidad saldremos ganadores y vencedores. Por eso es que es importante que estudiemos paso a paso estas profecías. Y sigamos en el versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí vuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. ¿A quién servían Sadrach, Mesach y Abednego? A nuestro Dios, a nuestro Dios. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó al aspecto de su rostro, dice, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Miren cuánta era su ira y su maldad de este rey lleno de soberbia, que no entendía que aquellos jóvenes adoraban al Dios que lo había creado también a ese rey. Y dice, sigue hablándonos en el versículo 20, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, dice, Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Si fueron echados a ese horno de fuego ardiendo, y mucho más de lo acostumbrado que había hecho calentar, no se pueden imaginar que tan solo de haberse acercado nomás adelantito, ya sería muerta una persona, ¿no? Tan solo de acercarse nomás, ni siquiera de estar en la puerta mismo del horno, ¿no? Y dice, sigue hablándonos, y como la orden del rey era apremiante,
y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Miren, cómo era de tan caliente que tan solo se habían acercado seguramente una pequeña distancia y fueron muertos. Cuánto era de caliente que estaba ese horno, ¿no? Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. ¿Cómo era ese amor de aquellos jóvenes que tenían al Dios, a nuestro Dios, al que los había creado y nos ha creado a nosotros? Tenían esa fe tan grande, tan poderosa, tan insondable, que ellos mansamente entraron porque sabían que Él, el Señor, el Todopoderoso, estaría con ellos, ¿no? Y sigue hablándonos y dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo ¿de quién? De los dioses, al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Recién se dio cuenta el rey que era el Dios, el Todopoderoso. Era el Dios, el más grande y el más poderoso. ¿Sí? Y en el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Por qué estarían así? ¿Por qué si estuvieron en todo el fuego? Porque ellos amaban a Dios y tenían fe, la fe que tenían que nada les pasaría porque el Dios viviente estaba con ellos. Dice, ¿no? Y sigue en el versículo 28. Entonces, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo aquí? ¿Han entendido lo que dijo? ¿Qué dijo aquí? Por tanto, decreto que todo pueblo y nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, sea descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay
Dios que pueda librar como este. Reconoció entonces el rey, ese rey soberbio de Nabucodonosor, que era el Dios, el Todopoderoso. Y en el último versículo de 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia ¿de dónde? De Babilonia. Amén, hermanitas, amén. Es importante estudiar las profecías. Y estas profecías de Daniel es la que la vamos a estudiar muy, muy atentamente, porque es la profecía que nos llevará a entender el tiempo ¿de qué? Del final de este tiempo. Es que es muy importante que comprendamos palabra por palabra para poder entender, porque si no estudiamos las profecías, no habríamos entendido el ministerio de Dios que está en las profecías, Segundo Testamento, y la revelación que le hizo ¿a quién? A Juan, sí, que le reveló lo que iba a acontecer en estos tiempos que estamos, hermanos. Es muy importante. Tengamos un estudio también de los libros de profecía. Vamos a estudiar, que estamos estudiando en el conflicto de los siglos. Estamos estudiando justamente que tiene que ver bastante con Daniel, con las profecías de Daniel. Habíamos estudiado en la página 372. Ahora vamos a estudiar en la página 376. Vamos sabiendo qué es lo que significa el periodo de los 2300 días que estamos en estos estudios. Entonces continuamos del estudio sobre su santa ciudad. Continuamos, dice así: la palabra traducida aquí por, dice, determinadas, significa literalmente descontentada. El ángel declara que 70 semanas representaba 490 años, debía ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas y cómo los 300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8? Deben constituir, dice, esto de los 330 días que estamos estudiando, esto nos va a llevar al santuario.